Buena tarde para todas y todos. Les damos la más cordial bienvenida al ciclo de conferencias Construye tu futuro. Dicho ciclo ha sido organizado de forma conjunta por la Fundación UNAM, la Secretaría de Desarrollo Institucional y diversas áreas de la UNAM. Asimismo, reconocemos el apoyo recibido por la Facultad de Estudios Superiores Aragón. La FES Aragón ofrece programas de licenciatura, posgrado y educación continua en las áreas físico-matemáticas e ingenierías, ciencias sociales, humanidades y artes. Construye tu futuro de la mano de la UNAM. A continuación, le cedo la palabra al licenciado Tomás Pérez Ramírez, moderador de esta conferencia. Muy buenas tardes a todos, un gusto saludarles. Esperando se encuentren muy bien. Sean todos bienvenidos a esta videoconferencia, donde nos hablarán un tema de la importancia de los cuidados de un niño en sus primeros años, su acompañamiento del mismo, que sin duda será de vital importancia para su desarrollo a corto, mediano y largo plazo. El tema que vamos a abordar es estimulación temprana. Para la presentación de este tema, por demás interesante, nos acompaña la licenciada Argelia Trejo Suárez, quien nos compartirá información relevante sobre la importancia de este tópico. Previo a darle la voz a la conferencista, me voy a permitir leer su semblanza profesional. Es licenciada en Relaciones Internacionales, egresada de la Facultad de Estudios Superiores Aragón y licenciada en Pedagogía por la misma casa de estudios. Cuenta con una certificación de competencia laboral, de calificación, cuidado de las niñas y los niños en centros de atención infantil por el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales, CONOCER. Además de contar con los diplomados en estimulación prenatal y temprana, docencia universitaria y red universitaria de aprendizaje. Ha participado en talleres y cursos en estimulación musical, estimulación artística, masaje prenatal, actividades para desarrollar el lenguaje, desarrollo neurológico, reflejos y su valoración, primeros auxilios pediátricos, yoga infantil, por mencionar algunos. Tiene 10 años de experiencia en la docencia a nivel licenciatura en la Facultad de Estudios Superiores Aragón. Aparte de ello, se ha desempeñado como instructora de estimulación prenatal y temprana en instancias como Campeones de Bienestar AC, médicos especialistas en el desarrollo infantil y también a nivel privado. Y actualmente estudia la maestría en Dirección y Gestión de la Educación dentro del Instituto de Estudios para Profesionales de la Educación, IESPE. Nada más por último, recordarles que al término de esta presentación llevaremos a cabo una sesión de preguntas y respuestas, por lo que les sugiero preparen cualquier duda que tengan al respecto para disiparlas al final de la presentación de esta conferencia. Le doy la palabra a la maestra. Adelante, maestra, por favor. Buenas tardes. ¿Sí me escuchan todos? ¿Sí? Perfecto. Ok. Bueno, pues buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta plática, a esta conferencia sobre estimulación temprana. Agradezco mucho a las autoridades que nos permiten llevar a cabo esta sesión, esta actividad. Un agradecimiento a toda nuestra universidad y en especial a la Facultad de Estudios Superiores Aragón, que es pues mi casa de estudios. Bueno, ya les comentaron, mi nombre es Argelia Trejo Suárez. Trabajo constantemente, ya llevo 10 años y ya vamos por el 11º en esta área que es la estimulación temprana, y por ello es que pues el día de hoy me permito compartirles un poco de lo que he visto, de lo que he estudiado y de lo que estamos trabajando en la facultad. Bueno, pues uno de los elementos principales, ¿no? O por donde siempre partimos es qué es la estimulación temprana, ¿no? Hacia quién va dirigida, por qué se lleva a cabo, a quién se la tenemos que brindar, ¿no? Hay muchas dudas y bueno, en estos años yo he observado que a veces siendo del área de la educación, que a veces siendo del área de la salud, seguimos teniendo esas dudas, ¿no? Seguimos teniendo esos cuestionamientos o
a lo mejor no hemos sido muy bien informados o de plano no hemos sido informados sobre la estimulación temprana, ¿no? De pronto se torna un tema en algunas esferas que no se conoce, que medio se conoce, que se tiene una idea, ¿no? Entonces esto creo que lejos de ayudar, pues ha sido y ha representado una traba para la formación que debemos tener en esta área, ¿no? Entonces, bueno, pues la estimulación temprana es un aspecto importante que tenemos que tomar en cuenta cuando vamos a trabajar con niños, ¿no? Cuando vamos a trabajar con pequeños en la primera infancia, que algunos autores nos manejan que es de 0 a 6 años, algunos otros de 0 a 8 años, pero finalmente pues estamos hablando de esos primeros momentos, ¿no? Y de lo importante que va a ser ese acompañamiento de estos niños en esos años cruciales para buscar un desarrollo integral del niño, ¿no? Entonces, va a ser un aprendizaje oportuno, ¿no? Va a ser un aprendizaje dentro del cual lo que más se busca es que el niño logre adaptarse al medio, que el niño logre llevar a cabo todas sus áreas de desarrollo, ¿no? Que no se rezague ninguna, es decir, es potencializar las áreas de desarrollo del bebé, no saltarnos áreas, no hacer super bebés, como de pronto se tiene esa idea, ¿no? Se tiene esa imagen errónea a veces de que los vamos a sobreestimular o de que no lo lleves porque el niño se va a hacer muy, muy inquieto, ¿no? O sea, se tienen ciertas dudas sobre ello y aquí es el momento justo de irlo aclarando, ¿no? De entender que es una necesidad, casi diría yo que es un derecho que tienen todos los niños. Finalmente, pues ahí está la ONU a través de la UNESCO diciéndonos qué hacer, ¿no? Qué recomendaciones nos dicen, qué ejercicios, qué actividades, qué manera de tratar a los bebés en este primer momento, ¿no? Y entonces por eso es que tenemos o que yo creo que es tan importante el uso de la estimulación temprana y sobre todo el buen uso de la misma, ¿no? Porque también dentro de estos años en que he estado inmersa en esta área, haciendo investigación, observando y sobre todo la parte práctica, pues es la que me ha llevado a darme cuenta de que carecemos, ¿no? Carecemos de algunos apoyos, carecemos de información y por ello necesario que ahora lo abordemos en esta charla. Bueno, ¿cuál es entonces la finalidad? La finalidad depende mucho del programa de estimulación que ustedes estén llevando a cabo, ¿no? Hay diferentes maneras de estimular a los niños y hay diferentes maneras de buscar esa estimulación temprana, ¿no? Una finalidad que yo busco siempre es que se favorezca el contacto físico entre la madre, ¿no? El padre, la persona que está llevando al pequeño a las clases y el bebé, ¿no? Es decir, que el papá o la mamá refuercen ese vínculo afectivo con sus bebés, porque a veces no lo hacen, ¿no? A veces pareciera un tanto ilógico, ¿no? Un tanto difícil de comprender, pero sucede que a veces nos cuesta trabajo tener este contacto físico con nuestros pequeños. Entonces, una de las finalidades importantes es que tengamos o que se establezca o que se refuerce este contacto de la mamá, del papá con el pequeño, sobre todo cuando se vivieron momentos a lo mejor de separación, ¿no? Háblese de niños prematuros que de pronto nacen y por la situación de ser prematuros se quedan en incubadora algunos días, ¿no? Algunas horas, algunas semanas, y esto va a mermar en esa relación, en ese vínculo que se puede hacer con papá o con mamá. Eso va a mermar en cómo este niño se enfrente al mundo, ¿no? Cómo, qué tan inseguro sea, qué tan sociable, qué tanto llora, qué tanto se angustia, ¿no? Entonces tenemos que tomar en cuenta siempre todos estos elementos, ¿no? Todos estos antecedentes para comprender las necesidades del niño y de cada niño, porque aunque nosotros vemos un programa integral, un programa ya hecho de estimulación temprana, eso no significa que sea un machote y que a partir de ahí a todos los niños los tratemos igual, ¿no? Que con todos los niños sea A más B igual a C, ¿no? O sea, tenemos que reparar siempre en las necesidades individuales de cada pequeño y en las características de cada uno de ellos. Entonces, esa es una de las finalidades principales. Otra también es descubrir las capacidades de estos bebés, ¿no? A veces igual los papás carentes de información, carentes a lo mejor de algún estudio previo sobre el desarrollo de su bebé, pues piensan que como son chiquitos no entienden, ¿no? Así te lo dicen en la clase, bueno, pues es que está chiquito, no entiende, o para qué le hablo si no me entiende, ¿no? O para qué juego si es un bebé, ¿no? Entonces hay que insistir en que los niños tienen muchas capacidades y que estas capacidades se tienen que desarrollar desde un inicio, ¿no? A mí
Me encantaría que la gente lo pudiese hacer desde antes, es decir, con una estimulación prenatal, que también se trabaja, que también se recomienda, pero que, insisto, la gente a veces no lo conoce, ¿no? Hay un desconocimiento sobre estas áreas y por eso no se lleva a cabo, ¿no? Por eso generalmente llegan ya al aula, llegan ya contigo cuando hay un problema, ¿no? Cuando ya te dicen, híjole, es que no gatea, ¿cómo le hago, no? Es que no camina, ¿cómo le hago? Es que no habla, ¿cómo le hago, no? Pero siempre sería muy oportuno tener a estos pequeños desde un principio para ir acompañando el desarrollo y para que el desarrollo se diera de manera acorde a la edad en la que estamos trabajando con este bebé, ¿no? Otro punto, pues, es que nos va a ayudar la estimulación temprana a construir la inteligencia del bebé, ¿no? Sabemos que, bueno, pues todos los seres humanos tenemos un nivel de inteligencia, todos tenemos esa parte del razonamiento, pero hay que apoyar a este niño. Finalmente, el pequeño, el bebé llega al mundo, yo les digo a los chicos, como si tuvieras una memoria USB vacía, ¿no? O sea, llegan sin información, a menos que le haya dado información en una estimulación prenatal, pero insisto, esto no es lo más común, ¿no? Entonces llegan sin información y ¿qué hay que hacer? Hay que empezar a llenarlos de datos, ¿no? Hay que empezar a llenarlos de datos, pero que tengan que ver con su entorno, que tengan que ver con sus capacidades, que tengan que ver con su edad, ¿no? Insisto, no los vamos a adelantar, ni queremos que caminen antes del año, ni queremos que se salten el gateo porque ya queremos que corran, ni queremos que hablen más de lo que se está estipulado en nuestros estándares o nuestras listas, ¿no? O de acuerdo con lo que hemos estado observando con los niños. Simplemente es buscar que el niño desarrolle su inteligencia, ¿no? A veces es interesante ver las reacciones de los papás en clase. Cuando, por ejemplo, trabajas con el cuento, ¿no? Que es uno de los recursos que a mí me gusta muchísimo utilizar, porque es muy bueno, porque trabajas lenguaje, porque trabajas lo visual, porque trabajas lo cognitivo, porque es algo muy agradable a la vista del niño, ¿no? Entonces, cuando llegan niños a las terapias a los 2 meses y yo saco un cuento, digo, hay papás que dicen, ¿cómo, no? O sea, es un bebé, y cuando se dan cuenta de cómo utilizas el recurso, de cómo el niño le llama la atención, le sonríe, hace seguimiento visual del mismo, entonces se van maravillados, ¿no? Se van con esa idea y te lo llegan a decir, jamás me imaginé que a mi bebé le gustara un cuento, ¿no? Entonces, en vez de ir a comprar a lo mejor juguetes pues comerciales, pues entonces ya se interesan en algo que le va a ayudar al niño a generar y a construir esa inteligencia. Otra finalidad que tenemos es el trabajo con la autoestima de este bebé, ¿no? De esta pequeña persona que, insisto, está en formación, ¿no? Llega sin nada y nosotros le empezamos a meter información, ideas, costumbres, tradiciones, ¿no? Y dentro de todo esto hay que cuidar muchísimo el autoestima del bebé. Es decir, hay que cuidar primero que él se ubique, que él se conozca, se reconozca, sepa quién es, ¿no? Sepa que él es Juanito y se identifique frente a un espejo y empiece a identificar sus cualidades, empiece a identificar sus pequeños logros, ¿no? Empiece a estirar las manos y a saber que él tiene el poder de estirar esa mano, de agarrar el objeto, de sonar la sonaja. Él tiene la facultad de mover las piernas, de chuparse los pies, de hacer un gateo, de empezar a impulsarse. Entonces nosotros tenemos que ayudar a que el niño vaya teniendo estos pequeños logros que al final del día le van a ir construyendo su autoestima, ¿no? Es decir, el niño va a tener un conocimiento de sí mismo real, ¿no? Porque no le vamos a estar aplaudiendo todo, pero tampoco le vamos a estar negando el privilegio de saber que tuvo un logro y que lo hizo solo, ¿no? Entonces, también importante ver en estas clases, en este acompañamiento y mencionárselo siempre a los papás, qué es lo que el niño puede y qué es lo que el niño no puede hacer, ¿no? Porque tampoco los vamos a forzar, pero sí tenemos que saber hasta dónde es que mi pequeño puede llegar a hacer las cosas solo, de acuerdo con la edad, ¿no? Por ejemplo, saber que la edad promedio para el gateo es a los 8 meses, pero sin embargo hay niños que lo pueden lograr un par de meses antes y hay niños que se atrasan un poco y están por ahí los 10 logrando un gateo, pero no dejar de hacerlo, ¿no? Es decir, nuestro acompañamiento y nuestra finalidad es que el niño vaya teniendo esos logros y que no le vayamos poniendo trabas, ¿no? O que el papá o la mamá a veces aprensivos, ¿no? O la abuelita, que a veces es común que estén al cuidado de los abuelos de los pequeños, en ese afán de cuidar, en ese afán de querer, ¿no? De apapachar, pues no le estén privando de esos logros, ¿no? De esa capacidad que tiene el niño y que tiene que irla construyendo poco a poco, ¿no? Que el niño tiene que ir de lo menos a más, poco a poco y a su ritmo,
pero nosotros permitirle, dejarle los espacios, brindarle los recursos para que esto se lleve a cabo, ¿no? Entonces, por eso también es importante, o esa es una de las finalidades principales que tenemos con el tema de la estimulación temprana. Y otro factor también es que nos va a ser muy útil para detectar alguna problemática en su desarrollo, ¿no? Para detectar y sobre todo prevenir también problemáticas en el desarrollo. Cuando un niño llega contigo a estimulación temprana, desde los 2 primeros meses, que es más o menos la edad, vamos a llamarle más pequeñitos en que empiezan a llegar, ¿no? Pueden llegar antes, sobre todo si tuvieron una situación compleja en el nacimiento o si es recomendación del doctor o si tienes que hacer una intervención temprana, ¿no? Es decir, que el niño tenga una problemática ya definida desde un principio y entonces por propia recomendación del pediatra el niño llegue a estimulación temprana. Pero lo común o lo recomendable con un niño promedio, con un niño regular, es que empieces a estimularlo a partir de los 2 meses de vida, ¿no? Entonces, a partir de esos 2 meses te va a dar pie para que tú vayas detectando, para que tú vayas observando posibles situaciones, ¿no? Posibles problemáticas que pueda tener el desarrollo y que a lo mejor, si tú lo haces a una edad muy temprana, se pueda corregir de inmediato, le puedas poner los ejercicios adecuados o bien lo puedas remitir, ¿no? Con el especialista con el que tiene que verlo, ¿no? Yo cuando doy estos cursos me gusta mucho hablarles de mi práctica, ¿no? De lo que me ha tocado ver en tantos años y con tantos bebés, ¿no? Con tantos niños que han estado pasando y pasando. Hace poco recordaba la primera vez que yo atendí, seguramente ahorita está en primero de secundaria, por ejemplo, ¿no? Entonces, es un recorrido que, eh, que nos brinda o que nos permite tener esta información a la mano, ¿no? A veces, pues sí, podemos tener acceso todos a la parte teórica, ¿no? Podemos tener a lo mejor dentro de nuestra formación como profesionistas, dentro de nuestra currícula, de nuestra licenciatura, quizá alguna materia o algún área que nos hable de esta primera infancia, pero a veces queda muy limitada, ¿no? A veces queda limitada a lo teórico y por eso es importante que nosotros vayamos tomando también lo práctico, ¿no? Vayamos tomando ese tipo de recursos para entender, ¿no? ¿Qué es lo que pasa realmente con ese bebé? ¿Qué es lo que está pasando en la práctica? No es igual que a lo mejor yo en una materia tenga bien referido, ¿no? Las etapas de desarrollo del niño, a que yo sepa actuar en esas etapas, ¿no? A que a mí me lleven un niño, ¿no? Por ejemplo, me pasa en mi área de pedagogía, que de pronto dicen, ah, bueno, eres pedagogo, eso significa que eres especialista en niños, pero no todos los pedagogos van para esa área, ¿no? Entonces, a veces ese título, ¿no? Te conlleva que te digan, bueno, entonces, ¿cómo hago para que gatee? ¿Cómo hago para que camine? ¿Cómo hago para que hable, ¿no? Tenemos que tener estos recursos para poderlos dirigir, ¿no? Para poder dar ese acompañamiento y lograr que este niño lo haga en tiempo, en el tiempo adecuado. Y si no lo hace, poder prevenir, ¿no? Poder tener este poquito de alerta nosotros, poder observarlo y poderlo comentarlo en su momento con los papás para que ellos vayan ubicando que algo está pasando con ese bebé, ¿no? Poderlo platicar con su pediatra y poder ver, bueno, qué está pasando, qué pasó en el embarazo, qué pasó en el parto, y todos estos elementos nos vayan dando, ¿no? Como las respuestas a por qué el niño está teniendo ciertas actitudes y poder prevenir, insisto, algunas situaciones que a veces ya se tornan más difíciles cuando son mayores, ¿no? Cuando ya llegan niños en lenguaje, por ejemplo, que es de lo que más se busca en estas terapias de lenguaje. No es lo mismo cuando a mí me llega un niño de 2 años, de 3 años, de 4 años, ¿no? Con problemas de algún fonema, que cuando me llaman para un niño de 10 años, ¿no? Y dices, chin, ¿y qué pasó los años anteriores, ¿no? O sea, ¿qué hiciste? ¿Por qué está llegando hasta ahorita, ¿no? Entonces se perdió mucho tiempo para poder apoyar a este pequeño, ¿no? Por eso es importante que los niños lleguen chiquitos para que tú puedas hacer esta prevención o esta observación muy, muy a tiempo, ¿no? Del desarrollo del pequeño. Bueno, ¿qué tenemos que hacer entonces o qué recomiendo que hagamos? Diseñar un programa integral. Un programa integral de estimulación temprana va a ser aquel que nos permita hacer ese acompañamiento que les comento, ¿no? Reconocer qué elementos o qué características tiene nuestro niño en particular
y a partir de ello poder actuar, ¿no? ¿Cómo es que diseñamos un programa integral? Bueno, pues, insisto, cada escuela o cada, hay autores, ¿no? Que tienen como sus elementos, que tienen la manera en cómo van a actuar. Hay lugares en donde se da estimulación temprana, en que cada quien tiene como la manera de hacer sus cosas, porque no está regulado, ¿no? Porque no tenemos un programa, por ejemplo, SET, ¿no? Que nos diga qué hacer de 0 a 1, qué hacer de 1 a 2. No existe como tal, ¿no? Únicamente, insisto, hay recomendaciones, ¿no? De qué es lo que tiene que hacer el niño, qué es lo que tiene que lograr, pero no hay algo que sea estandarizado, vamos a llamarlo, para todos nuestros pequeños. Entonces, por eso es que nosotros hacemos un diseño de un programa, ¿no? ¿Qué les recomiendo yo en este diseño? Que busquemos un desarrollo integral del bebé. Y un desarrollo integral significa que vamos a estar al pendiente de todas sus áreas de desarrollo, ¿no? Hay escuelas, insisto, de estimulación temprana, digo, yo he conocido varias, he participado en algunas o he observado, ¿no? O me han comentado, también sucede que muchas de las compañeras y compañeros que han llegado conmigo a los talleres que imparto, pues a veces me dan su referencia y me dicen, bueno, yo trabajé en tal lugar o en específico en tal clínica, ¿no? Y así es como trabajamos con los bebés, ¿no? Entonces, esas referencias son las que nos hacen tener, ¿no? Un abanico de observar, ¿no? De decir, ah, bueno, esto están haciendo aquí, esto están haciendo allá, aquí lo llevan de esta parte. Y a veces ocurre que en todas estas escuelas privilegian únicamente un área de desarrollo, ¿no? Por lo general, la motricidad gruesa, ¿no? Que es el área de desarrollo que a veces se entiende o se busca desarrollar en la estimulación temprana, pero no es la única, ¿no? En la motricidad, pues sí, es importante saber a qué edad, en qué momento, cómo es que vamos a desarrollar para que el niño sostenga cuello, para que el niño ruede, para que el niño se siente, para que el niño se arroje, para que el niño gatee, para que el niño se ponga en pie y finalmente para que el niño corra, ¿no? Entonces, sí, la motricidad gruesa es fundamental en el desarrollo, pero no es lo único. Entonces, por eso hay que tener un programa integral en donde trabajemos esa estimulación gruesa, pero también una estimulación, perdón, una psicomotricidad gruesa, pero también una motricidad fina, ¿no? Que es esta parte de cómo el niño reconoce o coordina lo que es ojo, ojo, mano, ¿no? Lo que veo, lo que toco, ¿no? Que no esté ahí como que sí, como que no, sino que simplemente observo, toco, ¿no? ¿A qué edad entonces el niño logra coordinar mejor esto, ¿no? ¿Cómo es que lo va haciendo poco a poco? ¿Cómo es que hay primero un reconocimiento de la mano, ¿no? Decir, ay, esta es mi mano, ¿no? Wow, la muevo, yo tengo el poder de mover esta mano. Y luego, chin, ¿qué crees? Tengo otra, ¿no? Tengo dos manos. Y el niño se asombra y las observa y las abre y las cierra y las chupa, ¿no? Y luego con esas manos empieza a tomar objetos en garrita, ¿no? Y luego con esa mano empieza a tomar objetos en pincita. Y luego con esa mano y con todo lo que trabajas en la estimulación, pues logras que el niño tenga al final un buen agarre, por ejemplo, de lápiz, ¿no? Entonces, es todo un trabajo, esta motricidad fina. Otra área que nosotros vemos en este programa de estimulación es el lenguaje, ¿no? Que ya les comentaba yo, es últimamente una de las áreas más descuidadas, creo yo que por el tema social, ¿no? Creo yo que por el entorno, por el uso desmedido de dispositivos eh, tecnológicos en los bebés, ¿no? A veces llega el bebé de 1 año y sucede que ya tiene su propia iPad, por ejemplo, ¿no? Entonces dices, no, por eso es que a lo mejor se retrasó el lenguaje, ¿no? Entonces, sí, nos juega un poco en contra a veces el uso de la tecnología en el tema del lenguaje. A veces también nos juega un poco en contra la nueva forma, ¿no? La nueva eh, formación, sí, de la familia, ¿no? La estructura en la que ahora la mamá es lo más común que sale al trabajo igual que el papá y que a veces los niños están con abuelos y entonces, pues los abuelos están hechos para consentir, ¿no? Es un trabajo bien difícil que los pongas a criar, porque digo, hay abuelos que lo hacen muy bien, ¿no? Que toman muy bien su papel, pero hay otros que finalmente pues les gana el tema de que pues es el nieto, lo apapacho, lo consiento, lo procuro de más, y entonces el niño no encuentra esa necesidad de hablar, ¿no? Entonces se vuelve a rezagar ese tema del lenguaje. El lenguaje entonces va a ser una de las áreas que actualmente preocupa mucho a los papás, ¿no? Que me preocupa a mí también porque cada vez es más común que lleguen al consultorio niños de 3 años
que no hablan, o sea, que totalmente, o sea, ni papá ni mamá no hablan, no dice nada, y sin embargo le entienden todo, ¿no? O sea, es como un juego, un vicio en el que se ha caído entre la forma en cómo se está educando y las necesidades reales que tiene un niño, ¿no? Entonces también este es una de las áreas que tenemos que enfocarnos con mucha insistencia, ¿no? Otra área es la social afectiva, ¿no? En esta vamos a ver cómo es que el niño aprende a socializar, cómo es que el niño debe de socializar, cómo es que el niño o en qué momento empieza a hacer un juego simbólico, empieza a hacer un juego con el compañerito, empieza a jugar con mamá, empieza a jugar consigo mismo, ¿no? A veces igual en el curso les digo, ¿a qué edad creen que el niño empiece a jugar, ¿no? Y hay una variedad de respuestas impresionante, ¿no? Desde la que te dice, pues a los 3 años cuando entra al kinder, hasta que la que le atina, ¿no? Y te dice, pues desde el vientre materno, ¿no? Efectivamente, hay estudios que nos han comprobado, ¿no? Que el bebé empieza ese juego en el vientre, ¿no? Que es en el vientre cuando el bebé empieza a sentir, a observar, ¿no? A decir mi mano, a chuparse la mano, a sonreír, a jalar el cordón. Y si son gemelos, peor, ¿no? O sea, si son gemelos, ya está empujando al de al lado, ya le estoy dando la patadita, ya le estoy dando el empujón, ¿no? Entonces, esto es algo que a nosotros nos sirve para ir entendiendo la necesidad de estimular, ¿no? Para ir entendiendo la importancia de estimular y la diferencia que se logra entre niños que son estimulados y niños que no. Igual en los cursos, digo, en los cursos de estimulación he tenido el gusto, el privilegio de tener gente de muchas áreas, ¿no? Desde médicos, pedagogos, psicólogos, educadoras, puericulturistas, mamás, ¿no? Interesadas en el desarrollo de sus hijos. Es decir, es una posibilidad para todos, ¿no? Y es muy grato ver que cada vez son de diferentes áreas. Bueno, también ingenieras, ¿no? Por ahí que están como con estas ganas de aprender para sus propios pequeños, por ejemplo, ¿no? Que dicen, bueno, sabes que yo no tengo ni idea cómo hacerle, yo quiero aprender, ¿no? Entonces, ese poder conocer a estos niños, pues me da, ¿no? Esas herramientas de poder ver las necesidades de los mismos y poder ir adaptando este curso, poder ir adaptando esas necesidades de este programa. Entonces, la importancia del juego y cómo a partir del juego es que vamos a desarrollar este programa, ¿no? Porque no se trata de que el niño llegue, se siente y trabaje, ¿no? O la mamá llegue, se siente y tú le digas qué hacer. O sea, es a través del juego, ese es tu gran recurso. Tu herramienta didáctica van a ser los juguetes didácticos, ¿no? A partir de los cuales tú le vas a presentar al niño algo agradable a la vista, algo agradable al momento, a la etapa de desarrollo, pero a partir de eso es que vas a lograr que el niño desarrolle, insisto, estas etapas, ¿no? Entonces, en esta que es la social afectiva, pues a partir del juego el niño va a empezar a socializar. A partir del juego es que el niño va a empezar a interesarse en el compañerito o a verte a ti como su mis, ¿no? A ubicarte, a sonreírte, a hablarte. Y entonces vas logrando que el niño desarrolle también esa área. Otra área es la sensorial, es decir, el uso de los 5 sentidos, ¿no? Que a nosotros ya como adultos, pues se nos van olvidando, lo vamos dejando muy al tema visual, ¿no? Casi todo nos entra por la vista, pero los pequeños en las primeras edades, pues sí tienen más desarrollados los otros sentidos, ¿no? Entonces es más fácil que un niño te reconozca, por ejemplo, por el oído, ¿no? Cuando son pequeñitos y escuchan la voz de mamá, la voz de papá, los tranquiliza. Por el olfato, ¿no? Cuando huelen a mamá y dicen, bueno, ya estoy con mamá, estoy tranquilo, ¿no? Por el tacto, por eso es que todas las texturas son importantes de usar, ¿no? Y bueno, también la vista y también darle un momento a cada uno de estos sentidos en las clases para que el niño vaya ubicando, vaya conociendo, ¿no? No es lo mismo un niño que a partir del tacto le permitiste que toque, que chupe, que pruebe, a otro que todo le quitamos, ¿no? O le ponemos guantecillos todo el tiempo para que, dicen, por ahí no se vaya a arañar, ¿no? Entonces, hay que permitirle al niño sentir, ¿no? Estar en contacto con el medio. Bueno, ya les dije de la motricidad, del lenguaje, el área socioafectiva, el área de los sensorial, y la última es el área cognitiva, ¿no? Es decir, el razonamiento lógico. En cada una de las áreas que tocamos anteriormente va a estar siempre vinculado el razonamiento, ¿no? O sea, si yo quiero que el niño juegue conmigo a patear la pelota porque voy a trabajar su área motriz gruesa, ¿no? El pateo, pues también me voy a dar cuenta de que está desarrollando esta área cognitiva
cuando el niño le digo vamos por la pelota y hace caso, ¿no? Y no se echa a correr o grita o patea, ¿no? Sino que está ubicando. Le digo vamos a ensamblar y el niño sabe qué es ensamblar, ¿no? No toma los bloques y los avienta, ¿no? Los muerde. Entonces, esa área cognitiva siempre la vamos a estar desarrollando con cada una de nuestras actividades y nos va a permitir darnos cuenta de qué tanto el niño está entendiendo, está razonando, está aprendiendo, ¿no? Está memorizando todos y cada uno de los ejercicios o de las actividades que nosotros llevamos a cabo, ¿no? Entonces, por eso es importante tener este programa integral, desarrollar integralmente estas 5 áreas de estimulación temprana y hacerlo a partir del juego, ¿no? Siempre a partir del juego va a ser como nuestro referente para que no sea un proceso molesto, ¿no? Un proceso de trabajo. A veces las mamás le dicen, vamos a trabajar, ¿no? Y hay que corregirles, no, vamos a jugar, ¿no? Vinimos a divertirnos, vinimos a aprender, pero de una manera muy, muy cordial, ¿no? Muy amena. Entonces, eso también tenerlo en cuenta en estas sesiones de estimulación temprana. Otro punto, pues, es nuestro mobiliario y nuestros espacios, ¿no? A veces también en la clase, en los talleres, existen esas dudas, ¿no? Bueno, ¿y cómo le voy a hacer? ¿En dónde, no? ¿Qué es lo más recomendable? Hay muchas dudas, ¿no? Y hay muchas maneras de hacerlo. Ya en la parte de mi semblanza, de mi currículum que hacía favor de leer el licenciado Tomás, mencionaba que he estado trabajando en varios sitios la estimulación temprana, ¿no? Y eso me ha ayudado mucho a darme cuenta de que a veces no necesitamos el salón gigante, ¿no? A veces no es tanto que tengamos un espacio muy grande o que el espacio sea muy chiquito, ¿no? Sino qué recursos tengo y cómo voy a aprovechar estos recursos, ¿no? Y eso es algo que también cada una de las futuras instructoras en estimulación temprana tiene que tener en cuenta, ¿no? Porque no es lo mismo a lo mejor quien tiene un espacio muy grande y tiene pensados grupos entonces grandes, ¿no? Que tampoco se recomendaría porque pierdes de vista el trabajo de cada niño. Entonces, aunque tu espacio sea grande, pues la recomendación es que tu grupo sea pequeño. Yo siempre les digo grupos máximo de 6 bebés, ¿no? Y eso ya es para mí un grupote. No más, porque entonces vas a perder este sentido de observación, de ver qué hace cada bebé, de ver si lo está logrando, si no lo está logrando, o acercarte a él y a la mamá, ¿no? Para apoyarlo y que el niño logre cada una de sus actividades. Entonces, por eso es importante que ubiquemos qué tan grande tiene que ser el espacio en donde yo tengo que estimular al pequeño, ¿no? Y les refería yo los espacios donde he estado, porque sí recuerdo algunos que muy amplios, ¿no? Que se compartía el espacio con gente que daba, por ejemplo, yoga, y pues ustedes saben, son salones amplios, con espejos, ¿no? Muy grande, pero sí era un tanto difícil, porque había que tener todo el espacio acorde, ¿no? Es decir, tu piso, ¿no? Que fuera un piso adecuado para que el niño pues, justo esté en el piso y no tengas el problema de que se va a caer y se va a golpear en un piso duro, ¿no? Entonces tener como el adecuado, ¿no? Como el que tenemos ahí en la presentación, tener tu mobiliario en muchos aspectos adecuados, ¿no? Desde la presentación, que sea limpio, ¿no? Que no esté viejo, que no esté roto, que si lo vas a tener ahí es porque lo vas a utilizar, que no va a ser un distractor para tu pequeño, que no va a ser un distractor para lo que tú quieres lograr en ese momento en tu clase, ¿no? Entonces, ubicar muy bien qué tan grande, qué tan necesario es que el espacio sea grande o a quién es que voy a dirigir a estas clases, ¿no? A lo mejor si va a ser consultas privadas, pues necesito un espacio chiquito, ¿no? Un espacio que permita que estemos acomodados el instructor, la mamá, el papá y el pequeño, ¿no? Y con eso es suficiente para que el pequeño haga sus actividades, sobre todo la motricidad gruesa, ¿no? Que te dé el espacio para que el niño pueda gatear o para que el niño pueda caminar o desplazarse sin que esté chocando. Y el mobiliario, pues siempre buscar que sea muy de acuerdo con las necesidades que tengas en ese momento con esos bebés, ¿no? Los que ya están en el área sabrán que no son herramientas baratas, ¿no? Que de pronto hacerte de estos instrumentos para estimulación temprana, pues sí requieren cierta inversión. Pero también es importante que tú observes muy bien, ¿no? ¿Qué elementos vas a tener? ¿Qué elementos te van a permitir dar esa clase bien, ¿no? Con todas las características
A lo mejor hay chicas que son muy creativas y que la parte del mobiliario lo van construyendo, ¿no? Que lo van haciendo, que lo ven en internet y lo replican. Y eso está muy bien, ¿no? Esa parte creativa. Pero hay quien no, en mi caso, ¿no? Yo no soy tan creativa, por ejemplo, entonces tengo que comprar mis herramientas, tengo que comprar mis juguetes didácticos y he aprendido a lo largo de estos años a que no todo te sirve tanto como tú te imaginas, ¿no? A veces hay cosas, hay herramientas que simplemente son bonitas, pero que te sirven a lo mejor muy específico para una edad, ¿no? A lo mejor para niños de 6 meses, pero ya no lo vuelves a usar. Entonces también hay que tener en cuenta qué herramientas didácticas van a ser las adecuadas para llevar a cabo esa clase, ¿no? ¿Qué herramientas son las imprescindibles, ¿no? Las básicas, les llamaría yo, para que puedas iniciar una clase de estimulación temprana sin aprietos, ¿no? Sin decir, chin, ahora que le pongo al niño, ahora que le muestro, porque los estímulos tienen que ser varios, ¿no? No puedo llegar yo y ponerlo siempre en mi pelota a hacer actividades, ¿no? A lo mejor un día sí es la pelota, pero a lo mejor otro día el rodillo, pero a lo mejor otro día le presento un módulo de estimulación temprana, es decir, tengo que ubicar de acuerdo con las necesidades del grupo al que voy a atender y a partir de ahí ver qué espacio voy a utilizar y a partir de ese espacio, qué recursos voy a tener en ese espacio para dar una clase muy adecuada, ¿no? Muy cercana a las necesidades de esos bebés, ¿no? Bien, eh, regresándome un poco a lo que yo les comentaba, ¿no? Acerca del espacio justo y de los momentos en que yo he estado frente a grupo, pues ha sucedido que en espacios muy grandes tenemos que adecuar, ¿no? Como les decía yo, esa parte creativa de, bueno, cómo lo hago lucir bonito, cómo hago que el bebé, que la mamá se interese en venir, que sea un lugar agradable, pero también que sea un lugar seguro, ¿no? Que sea un lugar en que yo sé que el niño no va a tomar nada que le pueda repercutir en su salud, ¿no? O que va a jalar algo y se lo va a tirar encima, o que la mamá no va a estar a gusto, o que no hay una limpieza, y sobre todo ahorita, ¿no? En estos momentos, que sea un lugar donde el niño va a llegar, va a desarrollar, va a trabajar y a partir de todos estos elementos, pues va a regresar, ¿no? Finalmente también buscamos eso, que sea una herramienta más de nuestro desarrollo, pero también una herramienta que nos permita estar dando constantemente un servicio que sea bueno, ¿no? Un servicio que finalmente se escuche, ¿no? Ante los demás, ¿no? A mí me complace mucho que actualmente yo ya no tengo que estar haciendo la publicidad que de pronto tuve que hacer, ¿no? Haciendo volantes y repartiendo y diciéndole a todo el mundo, oye, acá estoy dando estimulación temprana, ¿no? Creo que, y eso se los dejo a ustedes también como un consejo, ¿no? Como algo que he aprendido en estos años, en esta búsqueda de qué más hacer en estimulación temprana, que siempre hay que estar innovando, ¿no? Que siempre hay que estarse actualizando, no con un curso, no con una certificación, no con un diploma. Voy a decir, bueno, pues ya está aquí y eso significa que ya, ¿no? Que ya tengo todo en la mano, ¿no? Sino que es un trabajo constante, ¿no? Es un trabajo que tienes que invertir mucho tiempo, que tienes que invertir, pues también la parte económica, ¿no? Tus recursos, yo recuerdo que al principio inicié con muy poquito, ¿no? Y cada año yo le metí algo más y algo más y algo más. Y creo que eso tiene que ver mucho con qué tanto te apasiona y con qué tanto te gusta lo que estás haciendo, ¿no? Yo cada año, el 6 de enero les decía a mis niños, ¿no? Ay, vamos a ver qué nos trajeron los reyes, ¿no? Y entonces procuraba que cada año en nuestro centro de estimulación temprana tuviéramos algo nuevo, ¿no? Y ya llegó la resbaladillita, ¿no? Ya nos llegó un túnel, ya nos llegó este juguete que es nuevo, ¿no? Entonces para mí siempre fue y ha sido un gusto poder trabajarlo, poderlo transmitir. Y bueno, ahora que estoy en esta parte más diferente, ¿no? Que es el tema de la capacitación, pues es algo que me llena mucho, ¿no? Es un sueño que yo tenía desde hace tiempo, cuando empecé hace 10 años, como todos, ¿no? Ensayo-error, como todos, con dudas, como todos, con miedo, ¿no? De pronto de chin, y si agarro mal al bebé y se me rompe, ¿no? O sea, de verdad, hay chicos que llegan al curso así de, ¿cómo le hago, no? ¿Cómo lo muevo? Entonces, todo eso es un aprendizaje, todo eso es un recorrido, ¿no? Que cada uno de ustedes, si tiene esta pasión, si tiene este gusto, este interés por la estimulación temprana,
pues lo va a lograr hacer, ¿no? Entonces la invitación el día de hoy es para que lo lleven a cabo, para que, insisto, no nos quedemos nada más con un recurso, no nos quedemos nada más con un manual de estimulación, ¿no? Sino que cada día estemos innovando, cada día estemos buscando, bueno, ¿qué más podemos hacer? ¿Qué están haciendo en otros lugares? ¿Qué puedo hacer yo? ¿Cómo lo puedo adaptar? ¿Cómo lo puedo crecer? ¿Cómo puedo llegar más a esos papás o a esos niños, ¿no? Y eso es algo que, insisto, solo te llega si tienes pasión por lo que haces, ¿no? A mí me pasa mucho y con esto cierro. Ahora que, bueno, pues por el tema del confinamiento, de pronto la estimulación paró, ¿no? La estimulación hubo de un día a otro que cerrar, que decir adiós a los pequeños y fue algo impactante, algo que de pronto dices, China, ahora qué hacemos, ¿no? Con estos bebés, porque el desarrollo de ellos no puede parar, ¿no? El desarrollo de un bebé de 0 a 6, insisto, es de lo más importante, es lo que te va a definir el ser humano que vamos a hacer posteriormente, ¿no? Entonces, ahora que poco a poco me vuelvo a integrar, ahora que poco a poco y conforme la gente lo va pidiendo, de pronto a su propio domicilio, ¿no? Y con las características que tiene uno que cubrir, ¿no? De cubreboca, careta, etcétera, limpieza. Me gusta mucho sentir todavía esa chispa de al salir de cada terapia pensar en ese niño, ¿no? Y decir, bueno, ¿por qué habrá hecho eso, no? ¿Por qué pasó aquello? ¿Cómo le ayudo? ¿Cómo lo refuerzo? ¿Cómo la próxima clase lo hago mejor, ¿no? Entonces creo que eso es algo que la persona que quiera dedicarse a esto tiene que tener, ¿no? Ese interés, ese gusto, esa vehemencia, ¿no? Al desarrollo de estos pequeños y no verlo simplemente como un objeto, ¿no? Perdón, como un sujeto de, bueno, tiene 6 meses, estas son sus características, esto me marca la tabla de desarrollo y se acabó, ¿no? Creo que no es así. Cada que yo hago una planeación de clase para estos bebés, es una planeación muy voluble porque a pesar de que tenemos el recurso de hacerlo en el papel, ¿no? De saber qué voy a hacer, qué voy a utilizar, qué recursos didácticos, siempre brota el qué le gustará a este niño, ¿no? ¿Cómo le puedo llegar? O, ya me dijeron que a fulanito le gustan los dinosaurios, pues el recurso va a ser de esto, ¿no? O ya vi que le encantan las pelotas, pues lo voy a aprovechar para trabajar cierta área, ¿no? Entonces, ese es uno de los principales recursos y uno de los principales aprendizajes que yo he tenido en todo este tiempo con estos pequeños, con cada uno de ellos aprendo, cada uno de ellos es un reto y pues bueno, yo les invito a que sean parte de esto. Les agradezco mucho su atención y les cedo la palabra al licenciado Tomás. Muchas gracias a todos. Claro que sí, maestra. Muchas gracias por su aportación. La verdad, interesante esta charla que tuvimos y además importante saber acerca del acompañamiento de los niños para su desarrollo en los primeros años y también ayudarlos a que se conozcan y a que desarrollen sus habilidades. Tenemos muchas preguntas. Vamos a tratar de atender la mayoría de las preguntas, pero antes quiero comentarles dos cosas. En nuestra pantalla, o en la pantalla que ustedes están viendo, está un código QR. Con su celular pueden escanearlo y los va a dirigir precisamente a la página donde se pueden inscribir y también en ella pueden ver más acerca de este tema. También lo pueden hacer por la liga que aparece en la parte de abajo del QR para poder inscribirse y agradecerles infinitamente a todos los que se conectaron. La verdad, un buen número están conectados y se me hace muy interesante este tema. Lo otro que les quiero comentar es que este curso taller que está impartiendo la maestra Argelia se va a llevar a cabo en la próxima generación, porque ahorita acaba de terminar la generación anterior, a partir del 5 de marzo, ¿sí? Con un horario de los miércoles y viernes de las 18 a las 21 horas. En este código QR que les comento se pueden inscribir, los dirige a la página donde se van a poder inscribir. Una vez que se registren, les va a arrojar un preregistro y un instructivo acerca de los documentos que tienen que enviar y al correo que va dirigido estos documentos para poder inscribirse. Entonces, dicho lo anterior, vamos a pasar a la sesión de preguntas y respuestas.
Tengo por aquí algunas. La primera nos dice, maestra, si me encuentro a algún adolescente que me dice que tiene estudios donde indicaron que tiene un retraso en la edad, es decir, de 3 años, y que solo asimila mediante dibujos y muy lentamente, en este caso, ¿qué se puede hacer? Ya que no lleva el mismo ritmo que los demás. Perdón, no escuché la primera parte. ¿La problemática la tiene un adolescente? Así lo comenta un adolescente que tiene estudios que le indicaron que tiene un retraso en la edad, es decir, de 3 años. Es decir, que el adolescente no, de acuerdo a la edad que tiene, no, no recibe la misma información, sino que su edad aparenta 3 años antes. Ah, ok. Bueno, es que ese ya no entraría en temas de estimulación temprana por la edad, ¿no? A lo mejor si hubiese llegado antes, se le hace una evaluación, un diagnóstico y a partir de ahí podemos trabajar con él esos temas de retraso, pero siempre dentro de esta edad que yo les comentaba, de 0 a 6, a veces también de 0 a 8, ¿no? Llegan pequeñitos con algún tipo de situación, ya sea en lenguaje o en motricidad, y te los mandan de la misma escuela. Pero en el caso de un adolescente sí considero que tendrían que verlo con una psicóloga del área para revisar esos estudios y para, con base en los estudios, o a lo mejor hacer estudios nuevos, definir qué tanto es el retraso que ahí le estaban manejando de 3 años y a partir de eso qué es lo que puede, no puede hacer y en qué, sobre todo en temas de educación, en qué nivel lo van a poner, ¿no? Para no frustrarlo o para tener los elementos de cómo es que se va a desarrollar esta persona. Claro, claro. Perfecto. Siguiente pregunta, maestra. ¿Qué factores pueden determinar que un programa individual de estimulación temprana logre llevarse con éxito y no tenga retrocesos? Bueno, retrocesos sería muy difícil. Yo creo que retrocesos sería de plano que si el niño ya lo estimulamos, pues de pronto lo pusiéramos en una isla desierta, ¿no? Y ya no lo estimulo. O sea, cuando ya el niño logra hacer esa conexión, ¿no? Del cerebro, se llaman conexiones sinápticas, es decir, que las neuronas reciben esa información, se van agrupando y ya no se desprenden, ¿no? Entonces, esas neuronas van a ser un grupo, una red, y esa información se queda, ¿no? Cuando nosotros ya trabajamos eso como un pequeño, pues ya no se va, ¿no? A menos que tuviera a lo mejor una situación, no sé, como cuando te das un golpe, una situación, un traumatismo, ¿no? Pero si no es el caso, lo que tú ya abonaste ya se queda. Por eso es bien importante que lo tomen en cuenta, porque si tú llevas a cabo este programa de estimulación temprana, acorde con la edad de 0 a 6 años, pues te va a facilitar muchísimo el desarrollo posterior, ¿no? ¿A qué me refiero? A que un niño que fue estimulado, ¿no? que fue y que se trabajaron estas áreas de desarrollo que les comento, pues va a ser muy fácil que él se desarrolle en un sistema educativo, por ejemplo, ¿no? Que él socialice con compañeros, que él ubique la figura de la maestra, que se siente, que él haga una lectura, ¿no? Todo eso tiene que ver con un buen programa de estimulación. Entonces, respondiendo a esta pregunta de qué tan de este programa de estimulación temprana, pues el éxito lo ves a corto plazo cuando logras algo muy específico, ¿no? Cuando, por ejemplo, el niño llegó porque no sabía gatear y logras que gatee. El niño llegó porque no estaba hablando y ya habla. Ahí tuviste ese éxito a corto plazo. Pero a largo plazo, la mamá lo va a ver en el desarrollo, en las actitudes, en la constancia que el niño tiene ya en las otras esferas de su vida, ¿no? Y se los digo porque, como les decía, en un principio hay niños que yo estimulé que ahorita ya están en edad de adolescencia y que por el entorno mismo a veces te encuentras a la mamá, al papá y siempre te refiere a eso, te dice, oye, qué bien lo hicimos, porque fíjate que mi niño súper bien en la escuela, súper bien con los compañeros, o sea, no hay problemas en tu desarrollo, ¿no? Entonces, creo que el éxito radica
en que no desamparemos ninguna de estas 5 áreas de desarrollo, ¿no? Que estemos constantemente ubicándolas, constantemente evaluando al bebé para saber dónde se está rezagando. Siempre hay un área que nos cuesta más que otra, ¿no? A todos, por eso no todos somos futbolistas. Entonces, si el niño es muy bueno en la motricidad gruesa, qué bien, ¿no? Hay que seguirlo estimulando, por supuesto, pero no hay que descuidar sus otras áreas. Claro, muchas gracias. Siguiente pregunta. ¿Qué edades abarca la estimulación temprana? ¿O si es lo mismo que la educación inicial? Sí, es lo que les decía, que no se ha estipulado bien educación inicial o estimulación temprana. Ha variado, ¿no? En la historia, sobre todo en nuestro país, en México, porque en un principio, en el siglo pasado, no sé, en años 30, 40, se hablaba de educación inicial. Perdón, se hablaba primero de acompañamiento a estos pequeños o de cuidado de los niños, pero únicamente desde un área de la salud. Y después ya se acerca más al área de la educación. Entonces, todavía estamos viendo como esta reorganización de, bueno, a partir de qué edad, si nosotros nos referimos o nos remitimos a lo que nos dice la SEP, esta educación inicial siempre es en niños de Kinder 1, Kinder 2 y preescolar, ¿no? Entonces, por eso es que de pronto quedan ahí en el aire los 3 primeros años de vida, ¿no? Esos son en donde creo yo tenemos que reforzar más o acompañar más a la mamá y al bebé. Y aparte son los que más llegan a pedirte la terapia o la clase, porque ya cuando están rebasando los 3 años es muy común en nuestra sociedad que los metan al kinder. Digo, a veces hasta desde antes, desde los 2 años hay gente que los mete al maternal y entonces ya no te los llevan a estimulación temprana porque justo los maternales, justo las guarderías, pues ya hasta te están diciendo, damos estimulación temprana. Entonces el papá toma en cuenta que ya no requiere algo extra, ¿no? Sin embargo, nosotros hay que hacer énfasis en que en nuestra clase, en nuestra sesión, sí vamos a trabajar lo que trabaja aquí con la guardería, sí vamos a trabajar esa parte de la motricidad, esa parte del lenguaje, pero tenemos que buscar también ese vínculo, mamá, papá y bebé, ¿no? Entonces, por eso es importante que lleguen a tu clase. De 0 a 3 años son los que más llegan, después ya no llegan porque se van al kinder, sin embargo, algunos regresan, ¿no? A veces por propia recomendación de la escuela, te llegan niños de 4, de 5 años porque no maduraron suficiente en motricidad, no maduraron suficiente en lenguaje y te los regresan, es decir, te los remiten a estimulación temprana. Claro, claro. Otra pregunta, maestra, muy, muy interesante. Dice, ¿cómo se podría usar la tecnología para que ésta sea benéfica y no contraria? Ujú. Sí, yo les decía que a veces el niño tiene su propia iPad y no quiero caer en satanizar la tecnología porque evidentemente, y lo estamos viendo ahorita, es muy útil, ¿no? Digo, ahorita yo he tenido oportunidad también de dar las sesiones de estimulación temprana a partir de estos medios y es algo maravilloso, ¿no? Es algo que si me lo preguntaran el año pasado yo hubiera dicho, no, no se puede, y ahora veo que se puede y se puede muy bien, ¿no? O sea, estamos logrando un montón de cosas a partir del uso de la tecnología. Donde yo diría no es en el abuso de la misma, ¿no? Como en todo, ¿no? ¿Por qué? Porque si hay papás que de pronto, en un afán de que el niño no delata, ¿no? En un afán de que el niño me deje hacer mis cosas, pues lo conecto a la tecnología todo el día, ¿no? Y entonces eso va a repercutir en lo que les comentaban, en lo que les comentaba, perdón, del desarrollo, por ejemplo, de la inteligencia, del desarrollo de su motricidad, o sea, de muchas cosas. He tenido niños en estimulación temprana. Llegó uno, por ejemplo, tenía ya más de 2 años y la mamá me dice, es que no habla nada, ¿no? Es que fíjate que sí hablaba, ¿no? Ya empezaba con el mamá, papá, agua, etcétera. Pero de pronto lo puse a ver la tele y que había una caricatura donde el muñequito no hablaba, ¿no? Hacía como señas y el niño empieza a imitar, ¿no? Entonces ahí es cuando tú dices, bueno, ¿cómo es que podemos equilibrar el uso de esta tecnología? ¿Está bien o está permitido? Insisto, no vamos a satanizar que el niño vea un programa, pero no vamos a ponerlo ahí todo el día o a ponerle programas que no le van a dar nada, ¿no? A compartir a lo mejor una, ¿cómo se dice? Cuando bailan, ¿no? O cuando cantan, algo que a lo mejor el niño tienda a imitar de manera positiva, ¿no?
Allí es donde tenemos que ser muy cuidadosos en qué es lo que está viendo el niño y cuánto tiempo al día. Si nos ponemos estrictos, de 0 a 3 años el niño no tendría que tener ningún dispositivo ni estar viendo ninguna cosa en la pantalla. Sin embargo, pues la gente lo hace, ¿no? Entonces la recomendación es, bueno, hazlo lo menos posible y dedícale más tiempo a otras actividades que desarrollen otras áreas del pequeño. Ok, muchas gracias, maestra. Pregunta dice, ¿hasta qué edad es recomendable recibir a niños con problemas de lenguaje o cualquier otro problema? Recibir. Ajá, como para darle atención. El tema de la terapia del lenguaje tiene dos vertientes. Una, la literatura misma nos dice que no le puedes dar terapia de lenguaje a un niño que es menor de 3 años. Eso lo tienes que resolver con ejercicios de lenguaje y eso tú ya lo tienes inmerso en tu programa de estimulación temprana. Con esto lo que quiero decir es que un niño menor de 3 años no tendría que recibir una terapia de lenguaje como tal, sino ser inscrito a un programa de estimulación temprana integral que esté trabajando a la par de las otras áreas el lenguaje. Así es como se tendría que hacer. Sin embargo, en la práctica sucede que los papás, creo yo que también por el uso desmedido de la tecnología, en donde vemos a lo mejor que el niño no habla y rápidamente googleamos, ¿no? A ver qué pasa con mi hijo de 2 años que no habla. Entonces, hay muchos lugares donde te dicen que el niño necesita terapia de lenguaje. ¿Qué sucede ahí? Que el papá se casa con la idea de que el niño de 2 años necesita terapia de lenguaje. Y aunque tú le expliques que no, y aunque tú le expliques que es estimulación temprana, el papá lo va a buscar. Y sí va a haber ahí a lo mejor algún profesional del área que se lo dé como tal, con ese nombre. Entonces, la recomendación es insistir mucho en que en la estimulación temprana estamos trabajando el lenguaje como tal. Pero si el papá, sus necesidades, su aprensividad le urge a que intensifiques el área del lenguaje, puedes hacer ese cambio, ¿no? Puedes guiar hacia ese punto tu estimulación temprana, pero no va a ser una terapia de lenguaje. ¿Por qué? Porque una terapia de lenguaje, vamos a llamarle tradicional, es una clase, es una sesión, es una terapia de 1 hora en que te vas a sentar frente al pequeño y vas a estar ejercitando toda esta área, ¿no? Que si con la lengua, que si el soplo, que si úntale, que si ponle, que si dale masaje a la lengüita. Y un bebé de menos de 3 años no lo va a lograr. Se va a echar a correr, se va a poner a llorar o simplemente va a cerrar la boca y no va a querer decir nada, ¿no? Entonces, resultaría contraproducente llevar a cabo una terapia de lenguaje, insisto, tradicional con un niño menor de 3 años. Hasta con un niño de 3, 4 años es difícil. ¿Cuál sería la recomendación? Que hagas tu plan de estimulación temprana privilegiando el área del lenguaje y llevando a cabo actividades que no sean todos, que el niño esté sentado, insisto, con los ejercicios de esta área, ¿no? Para ejercitar este músculo, sino que lo vayas, vamos a llamarle campechaneando con actividades motrices que también justo van a estar muy cercanas a la problemática del lenguaje, ¿no? A veces te dicen, el niño no habla y tú te enfocas en esto, pero primero hay que ver qué pasa con el desarrollo del niño, qué pasa con todo el desarrollo, es decir, sí gateó, sí caminó, cómo se lleva con los demás, cuál es el entorno, porque también sucede muy común en los últimos tiempos que te llegan buscando terapia de lenguaje y el niño no tiene ningún tipo de situación de retraso o de situación neurológica o de situación en no acomodo para pronunciar algunos fonemas. El problema es el entorno. El problema es que el niño no tiene estímulos, el problema es que el niño no tiene necesidad de hablar y por eso es que llegan a estas edades sin hablar, ¿no? Entonces, esas serían las recomendaciones en esta área del lenguaje. Perfecto, maestra. Bueno, pues mire, tenemos muchas preguntas. Por cuestión de tiempo, nada más haremos la última pregunta. Obviamente, en el curso se verán estas y todas las demás dudas que por ahí tengan. Y nos dice la última pregunta, si un niño no presta atención en clase o es muy distraído, ¿qué estrategias se pueden aplicar dentro y fuera del aula? Como última pregunta, maestra, por favor. Sería muy aventurado decir A más B igual a C, ¿no? Sería muy aventurado. Primero tendríamos que saber la edad del niño, ¿no?
tendríamos que saber cuánto lleva en esa escuela, porque si es un niño que tiene 4 años, acaba de ingresar a una escuela kinder y venía de un entorno familiar en donde nunca había ido como a una estancia, una guardería, pues va a ser muy obvio saber por qué no presta atención. O sea, se está acomodando, se está adaptando. No va a ser igual que un niño que ya está en edad primaria, por ejemplo, ¿no? En primaria baja, primero, segundo, tercer grado, y que tiene esto constantemente, ¿no? O sea, que es una constante en su quehacer académico y que, como dice la pregunta, también en casa sucede, ¿no? Habría que ver, yo siempre hurgo un poquito, ¿no? Dicen por ahí, ráscale, ráscale, ráscale para ir viendo qué pasó. No centrarme únicamente en ese niño, es decir, no le vamos a señalar o a poner una etiqueta, ¿no? A veces pasa, bueno, pues es que seguro tiene déficit de atención, ¿no? O sea, hay que conocer, insisto, desde el principio. Yo siempre me regreso, llegue el niño de la edad que llegue, yo me regreso hasta la concepción, a ver qué pasó en tu primer trimestre de embarazo, y qué pasó en el segundo, y qué pasó en el tercero, y qué pasó en el parto, y así hasta llegar a la edad en que tenemos a ese paciente, a ese pequeño, porque esas respuestas te van dando esa estructura, ¿no? Es como armar un rompecabezas, en donde todos esos elementos que la mamá o el papá te refieren te van a ayudar a entender por qué el niño es así, ¿no? Ahorita que menciona, es que no hace caso acá ni allá, me recordó uno de los pequeñitos que he tenido en clase, un niño de 3 años, que justo no hacía caso a nada y a nadie, ¿no? O sea, era así como que corría para un lado, corría para el otro, corría para un lado, y no había poder, ¿no? De sentarlo, de decir, mira, vamos a jugar, vamos a hacer. Y aparte el niño no hablaba nada, ¿no? Pero nada de nada, o sea, ni siquiera abría la boca. Entonces, ¿qué pasaba ahí? Insisto, indagando con la familia, bueno, que el niño estaba en una estructura familiar en donde estaba papá, mamá, ambos salían a trabajar y se quedaban a cargo abuelos, ¿no? Y en estos abuelos pues teníamos una figura paterna muy pues autoritaria en el sentido de que se hacía lo que él decía, estuviesen o no estuviesen los papás, ¿no? Y la regla, en pocas palabras del abuelo, era que el niño no tenía por qué llorar, que el niño no tenía por qué frustrarse, entonces todo se le daba en el momento que el niño quería y en el momento que el niño señalaba. ¿Qué pasa? Que el niño ha tenido esta estructura durante 3 años y eso trae como consecuencia que no haya control, que no haya límites, que si el niño grita se le den las cosas, ¿no? Y si el niño patea, porque el niño ya estaba entrando en golpe, ¿no? Exigía, pues se le daban las cosas, porque ese era su entorno. Entonces hubo que hacer modificaciones, hubo que hacer recomendaciones, hubo que ser muy sutil al tratar con este personaje, ¿no? Porque era el que mandaba, y hacerle comprender que más que ayudar al niño que estaba haciendo un daño, pues en la parte social ya era molesto, ya era así como que, oye, este niño con el que no queremos jugar porque es violento, porque nos pega, porque nos quita, y aparte no habla, no le entendemos, ¿no? Entonces se hace toda una estructura negativa para este pequeño. Y en el caso de esta pregunta, pues bueno, este es un ejemplo de tantos, ¿no? De miles que podría haber. Habría que especificar en las características de cada uno de estos pequeños, habría que entender su entorno, habría que saber qué hay detrás de, y a partir de eso, pues poder hacer un diagnóstico certero de por qué el niño tiene esas características. Claro, claro, maestra. Maestra, pues muchas gracias por toda la información recibida. Excelente charla. Nada más recordarles, nuestro curso taller inicia el 5 de marzo, los días de impartición, miércoles y viernes, de 18 a 21 horas. En el código QR pueden escanearlo y los direccionará precisamente para su inscripción. Nos despedimos nuevamente, muchas gracias por haberse conectado a todos y acompañarnos a esta videoconferencia, por su atención, muchas gracias. Hasta luego.